Buenos días, buenas tardes, que diga. Bienvenidos otra vez a una nueva emisión de Time Asesores, donde hoy vamos a tratar dos temas interesantes, ¿vale? Y espero que todos, ahora cuando terminemos ya las fases, pues os sirva también para un poco para de información general. Y el otro tema que vamos a hablar es sobre todo un tema muy habitual que nos afecta a la renta, y es que cuando vendemos nuestra vivienda habitual, ¿cómo podemos evitar tributar por la ganancia que hemos tenido debido a la venta? Espero que estéis todos bien, que esperemos que todas las comunidades autónomas pasen a la fase uno y empecemos otra vez, se abra un poco más la normalidad, y espero que se inicie todo normalmente. Empezamos ya con el primer tema, que es con el de renta, el de reinversión de la vivienda habitual. Vale, hay varias. Ocurre que cuando nosotros en la declaración de renta, cuando vendemos algún patrimonio nuestro, la ganancia que hayamos obtenido, ¿vale? Tenemos que tributar por ella, ¿vale? En el caso de la vivienda habitual, eh, hay varios impuestos que cuando vendemos la vivienda, pues la operación de vender devenga varios impuestos. Sobre todo lo vamos a ver ahora con unas diapositivas que nos ha preparado nuestro asociado fiscalista Álvaro Prada. Vamos a pasar a ello para que lo veamos y así con una manera mucho más formal. Y aquí lo tenemos, lo voy a poner en grande para que lo veáis. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos la venta de un inmueble, ¿vale? Cuando tenemos la venta de un inmueble, perdón, cuando tenemos la venta de un inmueble, cada una tenemos tres administraciones que van a cobrar un impuesto, ¿vale? Cada uno le va a cobrar a uno o a otro. Tenemos la plusvalía municipal, que se la cobra el vendedor. Tenemos la comunidad autónoma con el impuesto del impuesto de transmisiones patrimoniales, que se la va a cobrar al comprador. Y tenemos el Estado, que es aquí en nuestro caso donde vamos a hablar, que es la ganancia patrimonial en IRPF, que es en la declaración de la renta, que se la va a cobrar al vendedor, ¿vale? La tributación por la ganancia patrimonial puede suponer un pago importante, porque ya que al vender podemos obtener muchos beneficios, y todo si el periodo se dilata mucho en el tiempo, y entre el precio de compra y el precio de venta es un precio bastante grande, nos va a dar una ganancia bastante considerable, que lo que nos va a hacer es tributar bastante. Vale, de las ganancias patrimoniales, eh, esto se constituye porque, como ya hemos hablado otras veces, la declaración de la renta tiene como dos grandes grupos, ¿no? Tenemos un grupo donde se engloba todas las ganancias que tengo por los rendimientos que he tenido de trabajo, de inmuebles, de alquilar inmuebles, de tener una comunidad de bienes, y por las rentas que obtenga la comunidad de bienes me las imputan a mí, y entonces tengo esas ganancias, ¿vale? Y luego por ganancias derivadas de la venta de un patrimonio, que es lo que se llama la base del ahorro, ¿vale? Entonces, aquí es donde estamos en el segundo grupo, por decirlo así, de una manera muy simple, que es la ganancia tributa en función, en función de lo que vaya ganando, va a ir entre un 19, un 21 y un 23. Entonces es fácilmente que me vaya a un 23% sobre mi ganancia. Si he obtenido una ganancia de más de 50.000 euros, la diferencia entre lo que he comprado y lo que he vendido, pues es fácil que se me vaya a un porcentaje muy alto. Vale, la venta del inmueble. La venta del inmueble, eh, ¿cómo ganamos, calculamos la ganancia patrimonial? Pues la ganancia patrimonial se calcula de una manera muy sencilla, que es el precio de la venta o valor de mercado si es superior, porque aquí la agencia tributaria estima que si el precio de la venta es inferior al valor de mercado, que el valor de mercado lo marca sobre todo las comunidades autónomas, donde ellas dictan un mínimo de valor de venta, ¿vale? Sobre ese valor de venta no se podía declarar, ¿vale?
menos los gastos de venta, ¿vale? Los gastos en este caso plusvalía municipal, comisiones de agencia inmobiliaria que tenga derivados de la venta. Menos el precio de la compra, al precio que yo compré en escritura, menos los gastos de la compra que tuve en su momento. Esto de transmisiones, que hemos hablado antes de él, la notaría, el registro, también si me cobraron comisiones por una agencia inmobiliaria por buscar el piso, pues todos esos gastos puedo reducírmelos del precio de venta. Al final, lo que me queda es la ganancia patrimonial, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes de que podía, de lo que va a tributarme. Es, como podéis ver, una suma aritmética, una resta aritmética muy sencilla, ¿vale? Perdón, que me he ido. Hay unas exenciones y ya entramos de lleno en lo que es la renta, ¿vale? Por la venta de inmueble existe una serie de exenciones en IRPF. En un primer grupo están los mayores de 65 años, que quedaría exento totalmente si lo que venden es la vivienda habitual sin mayores requisitos, ¿vale? Ellos venden, aunque si fueran de alquiler a un piso, por ejemplo, a una residencia, si ellos venden la vivienda habitual, está exenta, ¿vale? Y luego, en el caso de que no vendan la vivienda habitual, sino que tienen otras ganancias patrimoniales, por ejemplo, imaginar que venden un garaje o un local que tenían, ¿vale? Esa reinversión puede estar exenta si lo invierten en una renta vitalicia, es decir, que lo invento en un producto financiero que me va a dar una renta desde el momento 1, del momento 0, hasta que me muera. Y eso me da una renta. Entonces, esa ganancia va a estar exenta. Y luego el resto de los contribuyentes es la exención que vamos a hablar, que lleva unos requisitos y unos plazos. ¿Vale? Entonces, la aplicación de la exención no es automática, ¿vale? Nosotros tenemos que indicar a la agencia tributaria que queremos acudir a la exención, ¿vale? Y para eso se lo tenemos que decir a la agencia tributaria mediante una casilla en la declaración de la renta, ¿vale? Para ello tenemos que cumplir unas condiciones, ¿vale? Y esas condiciones que vamos a ver ahora, y unos plazos, ¿vale? Hay unos requisitos para poder acometerlos. Y dentro de los plazos, que vamos a ver aquí, tenemos que el momento que yo vendo, ¿vale? La casa antigua, la casa que yo vendo, tiene que haber vivido durante al menos 3 años, lo que considera haciendo vivienda habitual, ¿vale? Es un concepto que está regulado por la agencia tributaria y la agencia tributaria considera que es tu vivienda habitual cuando has vivido en ella durante 3 años de forma consecutiva, ¿vale? Al menos 3 años. Al menos 3 años. Pueden ser más, pero nunca menos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, puede ocurrir que una persona compre la casa, lleve 2 años y fallezca? Pues en ese caso, la agencia tributaria va a considerar que sea vivienda habitual. Puede ocurrir que a los 2 años, como ha ocurrir ha ocurrido en regiones como en Lorca, que exista un terremoto y no pueda vivir en mi vivienda porque está muy deteriorado. Y durante ese periodo, luego cuando se reincorpore la casa, se reforme la casa, aunque yo no vivía 2 años, pero luego la venda, si no he vivido 2 años por una causa justificada, una causa de fuerza mayor, también se considera como vivienda habitual, ¿vale? Hay una serie de casos concretos que efectivamente también los considera como vivienda habitual, aunque no se hayan cumplido los 3 años, ¿vale? Luego también se considera vivienda habitual, se asimila también la adquisición de la vivienda, ¿vale? Cuando se compra otra y se rehabilita. En este caso es cuando se trata de actuaciones subvencionables en materia de vivienda, en los términos previstos de un Real Decreto, ¿vale? Del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas o de Rehabilitación Edificatoria, que eso era un plan que se aprobó en el 2013-2016, o que el objeto de la vivienda habitual, de la nueva vivienda que voy a vivir, la reforma estructural, o sea, ojo, no puede ser ampliación o mantenimiento, sino la reforma estructural, ya sea estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, ¿vale? El coste de la reforma sea al menos un 25% del precio de adquisición. Es decir, que nos tenemos que gastar al menos un 25% más, al menos un 25%
de lo que nos ha costado. Es decir, si nos ha costado 100.000, me tengo que gastar 25.000 euros o más para que me consideren que la reforma de la casa se considere también como vivienda habitual, ¿vale? Bueno, pues estos son los requisitos, es un concepto que tenéis que tener cuidado con el concepto de vivienda habitual, ¿vale? En el momento que yo vendo, ¿vale? Entonces, en el momento que yo vendo, tengo 2 años para reinvertir, tengo 2 años para comprar una vivienda habitual nueva, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la compra de vivienda nueva tengo hasta 2 años, ¿vale? Pero también puede ser que yo haya comprado una vivienda antes de 2 años, durante los 2 años anteriores a la venta, ¿vale? También vale. Es decir, yo compré una vivienda, ¿vale? 2 años antes de la venta de mi vivienda y considero que esa va a ser mi vivienda habitual. Imaginaros, tengo una vivienda en Madrid y me compro una vivienda en Canarias, ¿vale? Me compro una vivienda, hoy voy a vender mi piso, vendo mi piso y hace un año compré una vivienda en Canarias y he decidido que me voy a trasladar a Canarias a vivir en esa vivienda. Como la he comprado 2 años antes de la venta, puede considerarse como mi vivienda habitual, ¿vale? El momento en que yo ya compro mi nueva vivienda habitual, tengo un plazo de un año, lo voy a poner para que lo veáis porque se tapa, tengo un año de un plazo para la compra. Voy a pasarlo aquí para que lo veáis en un gráfico que aquí está muy bien. Tengo un año para mudarme, como podéis ver aquí, ¿vale? Y tengo un año para mudarme. Y además tengo que cumplir otro requisito, y es que la vivienda nueva, desde el momento en que yo la compro, tengo que tenerla al menos 3 años, ¿vale? Igual, para cumplir con la condición de vivienda habitual que marca la agencia tributaria. Entonces, con esos requisitos, puedo, asumir la vivienda habitual, ¿vale? Voy a echar para atrás un momentito aquí, ¿vale? Estábamos aquí, pues aquí. A ver, ¿qué requisitos? Lo pongo en grande porque esto es importante, ¿vale? ¿Qué requisitos, qué requisitos, qué importe es el que tengo que reinvertir, ¿vale? O sea, una vez que he cumplido los requisitos y cumplo los requisitos y los plazos, ¿vale? ¿Cómo sé yo el importe que tengo que reinvertir para que luego la agencia tributaria no me requiera? Pues es muy sencillo. Coger el precio de la venta, coger los gastos de la venta, le restamos los gastos de la venta y le restamos, si tenemos financiación sobre el piso, lo que queda pendiente de hipoteca. Y ese es el importe que me va a obligar la agencia tributaria a reinvertir, ¿vale? Entonces, si invierto una cantidad menor, la exención se va a prorratear, con lo cual tendré que pagar parte de lo que no voy a reinvertir, lo voy a tener que pagar, ¿vale? Entonces, puedo de dos maneras reinvertir la vivienda. Puedo reinvertirla cogiendo todo mi importe de reinversión y pagar parte de mi vivienda, o puedo coger parte de la reinversión que tengo y pagar parte de la vivienda y luego en 2 años, en el año siguiente puedo amortizar capital de la nueva hipoteca que saque, ¿vale? Con lo cual se puede o pagar una cantidad a cuenta de lo que pagamos de la vivienda o puedo reinvertirla en amortizar la nueva hipoteca. Al final, el importe de la reinversión tiene que estar reflejado, o sea, se tiene que trasladar a la nueva vivienda. Es decir, todo el dinero tiene que estar metido en la nueva vivienda. Y también me vale que se consideren también puede ser para los gastos de constitución de la nueva vivienda. Es decir, que el dinero que yo reinvierto, el precio de compra, habéis visto que se incorpora también los gastos del precio de compra. Es decir, que entra también los gastos que voy a soportar en la nueva vivienda. ¿Vale? Continuamos. Vale, entonces cuando vaya a meter los datos, porque hemos dicho que esto no es automático, sino tenemos que decirle a la agencia tributaria que vamos a reinvertir y le tenemos que decir a la agencia tributaria, las casillas que nos indica es cuánto he reinvertido durante el año de la venta y cuánto voy a reinvertir en el año siguiente. ¿Vale? Pues tenemos 2 años, pues sería el año de la venta o en el año siguiente. Vale, si no reinvierto nada durante el año de la venta, pues en los años posteriores. ¿Vale? Pues en el año posterior tendría que meter toda la cantidad que tengo que reinvertir. ¿Vale? ¿Qué pasa si no
si no cumplo con las condiciones, si no se invierte las cantidades comprometidas, si no cumplo con los plazos de 2 años de la mudanza o la nueva vivienda, no, no permanezco de ella durante 3 años. Pues lo que habrá que hacer es que tendré que presentar una declaración complementaria en el año en que yo dije que iba a reinvertir. Entonces ese año tengo que volver a hacer la declaración como si como si tributara la ganancia patrimonial. Y entonces me saldrá, pues, menos a devolver o más a pagar, la diferencia la tendré que pagar a la agencia tributaria. Y el problema es que tendré que pagar intereses de demora. Si a los 2 años no he cumplido las condiciones o no, o no, al final no quiero reinvertir, podría pagar 2 años de intereses de demora. ¿Vale? Entonces, es muy importante que todas estas cosas se tengan en cuenta, ¿vale? Y, eh, y tener cuidado sobre todo con los plazos y con los requisitos. Quería acentuar un poco en la sección, sobre todo en la adquisición de la nueva vivienda, si puede ser con una vivienda nueva. Efectivamente, los pagos que esté dando para una nueva vivienda se pueden considerar también reinversión, es decir, entra también los pagos a promotores, ¿vale? O sea que también eso entraría dentro desde el año en que yo vendo, de los 2 años anteriores o los 2 años posteriores, ¿vale? Al final tenemos que reinvertir lo que yo he ganado menos lo que yo he vendido, menos lo que me he gastado en la venta, menos lo que tenía hipoteca, si tengo hipoteca, esa cantidad la tengo que reinvertir como sea en una nueva vivienda, ya sea con pagos de promotor, ya sea con amortización de hipoteca de la nueva casa o ya sea pagando, metiendo ese dinero en el pago de la nueva de la nueva vivienda, ¿vale? Bueno, como luego tenemos el periodo de consultas, si alguien quiere hacerme alguna consulta sobre esto, pero yo creo que queda bastante claro, ¿no? Sobre todo, es una cosa muy común que se tiene, que es la venta de mi vivienda habitual por comprarme otra, o tengo ya otra vivienda habitual, he comprado otra vivienda antes de 2 años de la venta y quiero que se convierta en mi vivienda habitual, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar al segundo tema. El segundo tema es un tema muy habitual, ¿vale? Es que corresponde a un dato de macroeconómico que siempre hablamos en la televisión, sobre todo se está viendo ahora mucho, ¿vale? De, de las previsiones económicas que hay, ¿vale? Porque, claro, la Unión Europea pues está haciendo sus previsiones económicas, sobre todo para dar más financiación a los estados, ¿vale? Y hay un dato macroeconómico que siempre se habla, que es el Producto Interior Bruto, ¿vale? O en Producto Interno Bruto, también lo oiréis que se llama así, ¿vale? Y mucho pues os sonará chino, dirá, bueno, pero ¿qué es el Producto Interior Bruto? ¿En qué se consiste? ¿Es normal? ¿Qué corresponde? ¿A qué se debe? ¿Por dónde sale el Producto Interior Bruto? Bueno, pues el Producto Interior Bruto, según la definición, os voy a leer la definición, es el valor monetario de todos los bienes y servicios, o sea, es la valoración que le damos en dinero, ¿vale? De todos los bienes y servicios que produce una determinada región, en este caso lo normal es un país, en un momento dado, en un periodo de tiempo, ¿vale? Normalmente es un año, ¿vale? Entonces, son un indicador muy utilizado en macroeconomía, ¿vale? Sobre todo nos sirve para comparar entre países cómo va la economía de un país y cómo va la otra, ¿vale? Y aquí se tiene en cuenta tanto lo que se produce en empresas españolas, en este caso en España, como lo que producen empresas extranjeras en España, ¿vale? Hay otro concepto que se llama Producto Nacional Bruto, ¿vale? Que es el mismo que este, pero solamente se considera lo que producen las empresas españolas, ¿vale? Que no tienen origen extranjero, ¿vale? En este caso sería Zara, sería el Corte Inglés, serían pues otras empresas que sean españolas, Mercadona, ¿vale? Eh, pues todas las empresas que tengan la matriz española, ¿vale? Y ese se llama Producto Nacional Bruto, ¿vale? Una vez que sabemos que es el Producto Interior Bruto, que es la riqueza, por decirlo así, el valor monetaria de lo que se está produciendo,
tengo que saber cómo calcularlo, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Hay tres métodos, pero vamos a ver solamente dos, porque son dos métodos sencillos y sobre todo porque son términos muy técnicos y económicos y para que todos lo entendáis, pues os voy a poner estos dos métodos que lo vais a entender fácilmente, ¿vale? Vamos a ver, os voy a poner la transparencia, ¿vale? Os la voy a poner en grande para que lo veáis, perdón. Se ve, aunque se corta un poco, pero yo lo leo, ¿vale? Este es el método de gasto, ¿vale? El producto bruto es la suma del consumo que realizan las personas, de lo que invierten, la suma de lo que invierten las empresas en maquinaria, lo que invierten en patentes, o sea, lo que se gastan las empresas en producir, ¿vale? Más el gasto público, lo que se gasta el Estado en obras públicas, en todo el gasto público, en hacer hospitales, en hacer carreteras, o sea, es decir, todo lo que es obra pública es el gasto público, aquí también conlleva. Más lo que exporta, cuánto exportamos, menos lo que importamos, ¿vale? Lo que exportamos y lo que importamos, esa diferencia, ¿vale? Lo que exportamos y lo que importamos, eso lo habéis oído, se llama balanza comercial, ¿vale? Es que cuando la balanza es positiva es porque exportamos más de lo que importamos, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, el Producto Exterior Bruto, ¿vale? Nos va a indicar cómo crecemos, ¿vale? Con respecto a otros periodos. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno se encuentra de que el Producto Interior Bruto quiere reactivar el Producto Interior Bruto? ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través del consumo, ¿no? Intenta que la gente consuma a través de flexibilizar la financiación tanto para consumidores como para empresas, para que la gente produzca, consuma bienes y servicios, ¿vale? No solamente bienes, sino también para que la gente, el turismo nacional se incremente, para que la gente pues invierta más en servicios también, consuma. También puede ser en inversión, es decir, el Estado puede dar ayudas o puede flexibilizar la fiscalidad para que las empresas inviertan, compren maquinaria, compren patentes, ya no solamente tiene que ser inmovilizado material, para que se compren más coches. Por ejemplo, las ayudas del plan PIBE, por ejemplo, para industriales, hay ayudas para industriales para que inviertan en ese tipo de inmovilizado e inviertan. El gasto público, cuando el consumo se retrae y la inversión se retrae, el Estado no le queda más remedio que invertir en gasto público para que crezca el Producto Interior Bruto. Pero claro, aquí hay un problema y es que cuando crece el gasto público, habéis oído lo del déficit, ¿no? Es decir, siempre están pendientes del déficit, de que el déficit es el exceso de gasto que tiene sobre los ingresos. El déficit en casa, por ejemplo, lo tenemos, es decir, yo ingreso tanto y gasto tanto. Si estoy gastando más de lo que ingreso, es déficit. Entonces, la Unión Europea siempre está muy pendiente con los estados en que no suba mucho el déficit, porque los estados y más en la situación en que estamos, el Producto Interior Bruto baja, pues aumenta el gasto público, porque tiene que aumentar en gasto social, pues más prestaciones, más subsidios, más obra pública para poder rebajar el paro. Entonces, esto hace que suba el gasto público, también ayuda a que el Producto Interior Bruto suba. Pero claro, si sube mucho gasto público, también perjudica al déficit. Vale, las exportaciones, todo lo tenemos claro, es decir, ayuda mucho que un gobierno, que un Estado exporte, porque eso ayuda también a subir el Producto Interior Bruto. Y sobre todo controlar las importaciones. Es decir, las importaciones cuanto menos sean, pues mejor para un Estado porque va a hacer crecerle más. ¿Vale? Esto es un método, pero hay otro método también para calcular el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Se puede calcular, generalmente el Producto Interior Bruto que nos dan se suele calcular sobre el método de gasto, más que para el método de ingreso, ¿vale? Entonces, el Producto Interior Bruto también se puede calcular a través de la remuneración de los asalariados, ¿vale? Cuanto más remuneración de los asalariados suba, el Producto Interior Bruto de un país sube también. El excedente bruto de explotación, es decir, los beneficios que está teniendo las empresas. Lo que recauda el Estado a través de impuestos. Es decir, cuando un Estado
recaudan más impuestos cuando la economía va bien, ¿no? Porque hay mayor consumo, con lo cual recaudan más en IVA, ¿vale? También recaudan más impuestos cuando la remuneración de esos salarios es más grande. ¿Por qué? Porque el IRPF, que va en función de las remuneraciones de los asalariados, que ya hemos hablado antes, pues también funciona. Y menos las subvenciones. Subvenciones que da el Estado, que estábamos hablando, por la inversión, por ejemplo, pues eso hace reducir el Producto Interior Bruto porque es dinero que tiene que sacar de los impuestos y entonces no hace crecer el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Entonces, esta es la otra manera de calcular el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Entonces, el Producto Interior Bruto no, lo que se hace es calcular y comparar con el trimestre anterior. Se puede hacer de manera trimestral y se va viendo de manera trimestral cómo va la evolución. O de forma anual y se compara si ha habido crecimiento o decrecimiento. Estas son las previsiones, os voy a poner ahora las previsiones que tenemos. A ver, os lo voy a poner ahora mismo. ¿Vale? Esta es la previsión que tenemos. Bueno, la evolución y sobre todo la previsión que tiene la Unión Europea en España para el año 2020-2021. Como podéis comprobar, en el año 2008, con la crisis financiera que hubo de la burbuja inmobiliaria, pues podéis haber visto que aquí bajó un 4%, repuntó el año siguiente, volvió a bajar, porque fue pues una evolución. Hasta el año 2011 no empezó otra vez a repuntar el crecimiento y sobre todo en el 2013 es cuando empieza a ser positivo el crecimiento, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Como habéis visto la fórmula, eso es porque el Producto Interior Bruto está creciendo el consumo, las remuneraciones de salarios suben, es decir, exporta más el Estado, puede gastar más el gasto público, todo eso. Acordaros también que en esta época de crisis financiera tuvimos el problema de la prima de riesgo también. La prima de riesgo hace que el Estado no pueda financiarse, ¿vale? Porque el Estado, ¿cómo capta recursos? A través de su deuda pública, a través de la emisión de bonos y obligaciones. Entonces, si un bono o una emisión tiene mucha prima de riesgo, tiene mucho riesgo, no va a haber inversores que compren. Entonces, eso hace que el Estado tampoco se pueda financiar de esa manera y pueda aumentar el gasto público, ¿vale? Bueno, pues a partir del 2013 empieza a ser un Producto Interior Bruto, llega el 2015 y empieza otra vez a descender, ¿vale? Empieza otra vez a descender hasta que llega hasta el día de hoy, que teníamos una previsión de casi un 2%, y para el año que viene, para este año 2020, debido al problema del coronavirus, pues se cree que puede desplomarse hasta un 9%, ¿vale? Con respecto al año anterior. Es decir, que vamos a perder el 2% que estábamos ganando más otro 9%, ¿vale? Con lo cual se va a retraer hasta un 11% la economía. Pues dejamos de ganar el 2% que habíamos ganado el año pasado más el 9% que vamos a perder. O sea que bastante. Y luego se espera que el año 2021 repunte, que bueno, si fuera así sería genial porque fijaros lo que ha tardado la economía en la crisis financiera en repuntar y luego volver a descender, porque prácticamente tuvimos 2 años buenos, que fue el 2014 y 2015, pero luego empezó a volver a bajar el Producto Interior Bruto, aunque fuera positivo. Entonces, si vuelve a repuntar y se vuelve y puede llegar hasta un 7%, pues la verdad es que la crisis del coronavirus no sería una crisis muy grande a largo plazo, ¿vale? Digo a largo plazo, a corto plazo está siendo, como podéis ver, muy aguda, pero si recuperamos ese 9% y encima estamos ganando dinero, pues la verdad es que está muy bien para lo que son en términos económicos a un medio plazo. O sea, es decir, que una economía se recupere prácticamente un año sería, pero hay que esperar porque no sabemos cómo va a evolucionar la economía. Es como, yo siempre digo que los economistas somos como los meteorólogos, es decir, a más de un mes o más de 3 meses o 6 meses, la predicción son todas con una predicción con una variable de probabilidad muy baja, porque nadie se esperaba que el coronavirus
fuera a existir. Entonces, como no sabemos qué factores influyen, porque la economía no solamente influye en factores que podamos controlar, sino factores que no controlamos, pues puede variar. Ojalá y se cumplan las previsiones y que en el 2021 podamos recuperarnos y sea lo antes posible. ¿Vale? Pues esto sería lo que se llama el Producto Interior Bruto, que es una variable macroeconómica que trabajan los estados para ello y que es muy interesante, ¿vale? Y que todos tenemos que saber en qué consiste, porque sobre todo en la televisión no te cuentan cómo se calcula el Producto Interior Bruto, sino te dan el dato ya. Entonces hay que saber cómo se obtiene el Producto Interior Bruto, ¿sabes? Y bueno, pues hasta aquí estos dos temas que espero que os haya parecido interesante. Espero que pasemos todos a la fase uno, se vuelva otra vez a abrir los comercios de una manera, sobre todo con mucho control sanitario y que la economía, como estáis viendo, pues sea, sea el menor impacto posible y que todos eh, podamos podamos salir de este bollo que nos hemos encontrado sin esperarlo. Se esperaba una previsión económica sí a la baja, como estabais viendo, pero una manera un poquito más suave, ¿vale? No tan agudizada. Vuelvo a repetir que si el año 2021 volvemos a estar arriba en positivo, lo firmamos ahora, ¿vale? Y bueno, pues si no tienes ninguna pregunta, pues de todas maneras ya sabéis nuestros canales habituales para hacer las preguntas y os dejo, no os robo más tiempo. Espero que estéis bien todos, nos vemos la semana que viene ya, esperemos en la fase uno, muchas de las comunidades autónomas y trataremos más temas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.